Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos en el capítulo 12. Se llama impartición mediante el ministerio profético. En Romanos 1:11 nos dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aquí dice que el apóstol Pablo tenía el deseo de impartir a los santos algún don espiritual. La palabra impartir dice que está tomada de la palabra griega metadidomi, que significa entregar o compartir. Cuando algo se imparte, ha sido transmitido de una persona a otra, ¿verdad? Nos imparte algo o alguien, ¿verdad? O sea, está de una persona a otra. Eso se llama lo que significa, ¿verdad? Impartir. Ahora, dice que las imparticiones espirituales se nos dan para ayudarnos a nosotros cumplir la voluntad de Dios. Para eso son las imparticiones, para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto es parte del equipamiento que el Señor nos da, parte del equipaje que llevamos, ¿verdad? Que necesitamos. Somos equipados para hacer la obra del ministerio mediante la impartición. Hay un subtítulo que dice confirmados y fortalecidos. Dice que el resultado de la impartición es la confirmación. Pero bueno, dice que en algunas traducciones, a fin de que seáis confirmados, dice que se traduce como fortalecidos. O sea, nos da esa fortaleza a fin de daros nueva fuerza. Así el creyente es equipado, dice, con nueva fuerza como resultado de la impartición. Entonces, la impartición nos viene a dar, dice eso, nueva fuerza a nuestras vidas. Eso es lo que hace la impartición, el que alguien nos imparta algo espiritualmente, ¿verdad? Un canal importante mediante el cual se imparte este equipamiento de nueva fuerza es lo que veíamos en el tema de la semana pasada, que es la imposición de manos. Hay ciertas personas que Dios ha predestinado, dice, para que se vincule con ellas en el espíritu. Y yo creo que aquí el Señor nos ha mandado unas personas, ¿verdad? Para nosotros vincularnos con ellas en el espíritu. Yo no se lo entiendo así, ¿verdad? Como lo son nuestros pastores, ¿verdad? Para que ellos nos vienen a impartir a nosotros, ¿verdad? De lo que ellos ya han adquirido, lo que Dios les ha dado a ellos. Las cuales, dice, tendrán depósitos espirituales que nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Cada uno, como decía el pastor antes, somos diferentes, ¿verdad? Y cada uno es diferente lo que vamos a necesitar. Dice, puede recibir una medida extra esos depósitos mediante la imposición de manos. Es la voluntad de Dios que la iglesia opere en todos estos dones y la unción que necesita mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros operemos, ¿verdad? En los dones. Que el Señor va a repartir como Él quiere a cada uno, ¿verdad? En 1 Corintios 1 nos dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios nos ha dado los medios para obtener todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para nuestro llamado, para ese, Él nos equipa por eso, ¿verdad? Pero
para Él equiparnos, primero Él trata, ¿verdad? Y trabaja en nuestras vidas y después nos imparte, nos llena de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos imparte dones a través de la imposición de manos. Dice, Él está preparado y dispuesto a darnos dones y equiparnos con toda la gracia espiritual que necesitamos para completar nuestra comisión. La palabra nos dice que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos de ser fortalecidos con poder por el Espíritu del Señor en el hombre interior. De ser fortalecidos en el hombre interior, ¿verdad? Por eso es que el Señor trabaja con nosotros para ser fortalecidos en nuestro interior, en nuestro espíritu. Se necesita, dice, fortaleza espiritual para echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos y alcanzar a los perdidos. Sin los dones y el equipamiento que llegan mediante la impartición, la iglesia se vuelve tradicional y ceremonial. Dice acá, hace unos días, les voy a contar esto no como crítica, sino como algo que de verdad, cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, qué diferente que es. Hace unos días una muchacha me comentaba, ella iba a la otra iglesia y hablaba conmigo, dice, vieras Evelyn, me dice, hace unos días, dice, andaba de paseo en otro lugar. Y sí, fui a una iglesia, porque como andaba de paseo y las personas van a la iglesia, ¿verdad? Y ella fue. Y dice, vieras qué bonito, qué diferente. Se sentía que ahí estaba el Espíritu Santo. Y me dice, ya que no sabe, me dice, ahí dice, la pastora es una profeta. Me dijo, yo qué bueno, me dice, de verdad que, me dice, se siente distinto. Dicen, no es todo como mecánico, así como todo así, ¿verdad? Y me hacía la comparación. Y yo, pues qué bueno, le decía yo, ¿verdad? Y realmente es lo que nos dice acá, que se vuelve todo tradicional y ceremonial, ¿verdad? Y cuando es algo rígido así por humano, nada más, y no por el Señor, ¿verdad? El reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en poder. Hay demasiada predicación, dice, de la letra de la ley sin el poder y la demostración del Espíritu Santo. Y bueno, y aquí es algo que nosotros, yo creo que en su mayoría hemos visto, ¿verdad? También acá a la hora que nosotros vinimos a este ministerio, cómo el Señor se ha manifestado de tantas maneras en nuestras vidas, el Espíritu Santo, con poder, con haciendo milagros sobrenaturales, cosas que uno ni se explica cómo el Señor lo hizo, pero Él lo hace. Y qué bonito, ¿verdad? Es realmente, pues, tener al Espíritu Santo en una iglesia, ¿verdad? Y sobre todo en nuestras vidas. Sigue acá, dice, si se asocia usted con fortaleza, se volverá fuerte. Se volverá como las personas con las cuales se asocie. Es algo, ¿verdad? En cual, dependiendo con las personas con las que nosotros estemos o nos juntemos, así entiendo, dice que nos volveremos fuertes, con fortaleza, pero si no, dice, si no se permitirá ser debilitado por vincularse con el tipo de creyente incorrecto. Y es que es cierto, muchas veces, aunque las personas sean dentro de una misma iglesia, a veces, cuidado, ¿verdad? Porque más bien le echan la zancadilla a uno para irse, ¿verdad? A caer. Por eso hay que tener mucho y pedirle al Señor discernimiento, porque no con todo mundo, ¿verdad? Se puede uno asociar, como dice acá. Es importante, dice, asociarse con ministerios fuertes y recibir impartición mediante la imposición de manos. Hay otro subtítulo que nos dice impartición de dones espirituales. Hay dones y equipamiento. Dice que llegarán en el momento de la separación para un ministerio concreto. Y esos dones y equipamiento, dice, pueden recibir mediante el presbiterio profético. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 4? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio.
Ahora, ¿qué es el presbiterio? Dice acá que es el grupo de ancianos que gobiernan una iglesia local. En el momento de la ordenación, dice, quienes están siendo ordenados necesitan que se declare palabras proféticas sobre ellos, dice, con imposición de manos, para la impartición de los dones, del equipaje que cada persona va a necesitar para el ministerio. Dice, cada ministerio tiene un destino profético que necesita ser revelado y activado mediante el presbiterio profético, ¿verdad? En el presbiterio vimos que eran los ancianos, las personas que tienen pues mayor rango espiritual, ellos oran, ¿verdad? Por las personas conforme el espíritu, no conforme la carne, ¿verdad? La imposición de manos imparte, dice, los dones espirituales necesarios para cumplir el llamado. Ahora, como resultado, dice que la persona o grupo reciben la palabra del Señor con respecto a su vida y ministerio, más el poder y la capacidad necesarios para cumplirlos. Dice, eso sucede mediante la imposición de manos. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? La imposición de manos, pero dirigida por el Señor. No ahí a lo loco, ¿verdad? Oren nada más y no. Por eso es tan importante esto. Dice, cuando los ministerios no reciben este tipo de ministerio, con frecuencia dice que carecen de la dirección profética. Se carece de dirección, porque no, digamos, no se hace, o no se hace bajo el Espíritu Santo, sino que como les decía antes, todo es como mecánico, ¿sí? Dice que la imposición de manos se ha convertido en algo ceremonial, bueno, en lo que les decía, y tradicional en algunas iglesias, careciendo del poder que tenía en la iglesia primitiva para dar dones y equipar a ministerios. Y creo que es algo, ¿verdad? Yo me pienso, qué bonito, ¿no? Qué bonito y a la vez el compromiso que debe de tener uno en cuanto a esto, porque, o sea, ¿cómo era la iglesia antes, verdad? Y cómo ellos, los apóstoles, en los hechos habla mucho Pablo y todo esto, ¿verdad? Cómo ellos iban, oraban, sanaban, cómo el Espíritu Santo se daba a manifestar, ¿verdad? Dice otro subtítulo, patrón divino, y nos dice en 2 de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Dice, podemos referirnos al don de Dios, dice que el don de Dios es una gracia especial que Él nos da. Ahora, dice que los dones de Dios deben ser continuamente avivados por la fe. Una persona, dice, puede recibir dones mediante la imposición de manos y no operar en ellos debido al descuido espiritual, ¿verdad? No hay intimidad con el Señor, no se busca del Señor, no, o sea, el descuido total del espiritual. El receptor de la gracia especial mediante la imposición de manos, tenemos una responsabilidad que viene junto con el don. Esto está en consonancia con el cargo que con frecuencia se da cuando se imponen manos sobre un individuo para ordenarlo para el servicio que Dios ha indicado. Dice que el Señor desea hacer depósitos espirituales en cada uno de nosotros. Él desea, Él quiere que utilicemos esos depósitos para hacer una bendición a otras personas. Cada iglesia local debería imponer manos, dice, sobre las personas para que reciban al Espíritu Santo. Cada creyente necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Todos los creyentes necesitan ser equipados para hacer la obra de Jesús. Y es que para hacer la obra de Jesús y el llamado y cumplir lo que el Señor, o sea, sin el Espíritu Santo no lo vamos a lograr. Necesitamos del Espíritu Santo. Todos los creyentes
Dice, necesitan ser equipados para hacer la obra de Jesús. Cada iglesia local debería tener ancianos que fluyan fuertemente en la imposición de manos. Si estos medios para equipar y fortalecer, dice la iglesia local, no puede ni siquiera lograr el mínimo. Es que no, o sea, no se va a poder. Dice, de aquello por lo cual Dios lo estableció. Los santos, dice, necesitan la fortaleza espiritual que se libera mediante la imposición de manos. Las cosas de Dios operan y se reciben por fe. La fe, hay un versículo que dice que la fe, y aquí lo dice, viene por el oír la palabra de Dios. El oír, el escuchar, el estar aquí escuchando, eso nos da fe, nos ayuda, ¿verdad?, a crecer. Cuando enseñamos la palabra de Dios en esta área, el liderazgo será capaz de liberar dones y los santos podrán recibir dones mediante la imposición de manos. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, estamos recibiendo, nos estamos capacitando en el área, tal vez podríamos decirlo un poco más, ¿cómo se diría? Lo teórico, pero también está la práctica, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor nos quiere llenar de sus dones, de su gracia especial para nosotros dar a otros. Hay otro subtítulo que nos dice separar y liberar. En Hechos 13 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, dice, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, acá nos dice que un tercer propósito de la imposición de manos es separar y liberar dones ministeriales en la tierra, como lo fue Bernabé y Pablo. Se fueron separados y liberados a sus ministerios, dice, apostólicos, mediante la imposición de manos. Bernabé y Saulo habían de ser separados para el ministerio. A los que anteriormente habían sido llamados, el Espíritu Santo ya los había llamado a ser apóstoles, pero aún no habían sido separados para ese llamado. Hay un periodo, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo, ya había finalizado para ellos, ese periodo de preparación. La imposición de manos fue para su separación a su ministerio. Puede usted recibir la gracia que necesita para llevar a cabo su llamado en el momento de la separación mediante la imposición de manos. Ve, esto lo que dice acá es en el momento de la separación. O sea, ha pasado un montón de tiempo, ¿verdad? De preparación y de todo, y en el momento de la separación dice que por imposición de manos se puede recibir esos dones, ¿verdad? Que el Señor tiene preparado para la persona. La separación ha de hacerse en el momento espiritual adecuado. O sea, todo es guiado por el Espíritu Santo, no es ahí a cualquier momento que se le antoje, ¿verdad? Separarse ya. No debería hacerse prematuramente, sino más bien debería hacerse siempre según la guía del Espíritu Santo. Bernabé y Pablo tenían que ser separados de la iglesia local para viajar como apóstoles. Tenían que ser liberados por la iglesia. Ellos dice que no fueron enviados por el Espíritu hasta haber sido despedidos, dice, mediante la imposición de manos del presbiterio. Aunque el Espíritu Santo es divino, pues sabemos que también el Señor trabaja, ¿verdad?, mediante los seres humanos. Esta es una de las formas en que el Espíritu Santo separa y libera dones ministeriales en la tierra. Otro subtítulo nos dice liberar ayuda. Los diáconos, dice, fueron liberados para servir mediante la imposición de manos por los apóstoles.
En Hechos 6:6 nos dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fueron establecidos diáconos en la iglesia, dejando libres así a los apóstoles para entregarse a la oración y al ministerio de la palabra. Por tanto, dice, la imposición de manos es un canal para liberar el ministerio de ayuda en la iglesia. Entonces, acá lo que nos quiere decir es que, o sea, fueron otro grupo, digamos, llamado diáconos para hacer de ayuda a los apóstoles, ¿verdad? Para que ellos se dedicaran a la obra del ministerio y ellos en otras áreas y en conjunto, ¿verdad? Hacer el trabajo del Señor. Mecanismo de equilibrio. Aquí es un consejo, dice, que da Pablo a Timoteo. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 5:22. De no imponer con ligereza las manos a ninguno. El Espíritu Santo, dice, conoce el llamado, el carácter y la preparación de cada creyente. Y también conoce cuál es el momento adecuado para decirnos cuándo imponer manos sobre las personas para equiparlas, para darles dones y separarlas. Imponer manos prematuramente puede ser dañino para el creyente y también para la iglesia. Esta parte yo la vine a aprender acá en este ministerio. Antes, en la otra iglesia, no es criticando, sino que yo aprendí esto. Imponga manos, ¿verdad? Y todo el mundo imponía manos donde quiera y donde sea, y no se explicaba nunca que si había un peligro o no, ¿verdad? Entonces, pues son cosas, ¿verdad? Que uno viene a aprender, que hay un cuidado que tener a la hora de imponer manos, ¿verdad? Y no hacerlo a la ligereza. Imponer manos prematuramente, bueno, ya eso la leí, puede ser dañino para el creyente y también para la iglesia. Porque, bueno, también está lo que es las transferencias espirituales, ¿verdad? Por eso es que es peligroso, digamos, el imponer manos hacia la ligereza, porque hemos aprendido, ¿verdad? De que con un solo, ¿verdad? Toque, el enemigo también marca, ¿verdad? Entonces es bastante delicado, ¿verdad? Podemos recibir un espíritu incorrecto, dice, ¿verdad? A la hora de imponer manos. Por eso hay que hacerlo bajo la guianza del Espíritu Santo, siempre. En el Antiguo Testamento, dicen, los pecados del pueblo eran simbólicamente transferidos al chivo expiatorio, dice, mediante la imposición de manos. El Señor no quiere que seamos un chivo expiatorio de otra persona. Es lo que nos está tratando de decir acá. Dice, no quiere que seamos un chivo expiatorio de otra persona. No caminar en temor, ¿verdad? Sino caminar en fe y dice, manténgase cubierto con la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? La imposición de manos es algo poderoso. No haga un mal uso de ello. Hay otro subtítulo que nos dice sanidad y liberación. En Lucas 4 nos dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían los demonios de muchos dando voz y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder para sanar a quienes estaban, dice, oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión por el diablo. Entonces imagínense, si hasta Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, mucho más nosotros necesitamos de él, ¿verdad? Para pues, cumplir la obra del ministerio, el llamado. Dice acá, dice, los demonios aborrecen, dice, la imposición de manos. No quieren que usted imponga sus manos sobre personas enfermas. ¿Por qué?
porque el resultado es expulsarlos. Y pues ellos no quieren salir de esa casa, ¿verdad? Entonces el enemigo por eso no quiere que se impongan las manos conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Si hay otro subtítulo que nos dice virtud. Si un creyente está lleno del poder del Espíritu Santo, él o ella están llenos de virtud. A veces la palabra dunamis se traduce como poder y otras veces como virtud. Virtud y poder son lo mismo. La virtud sanadora puede fluir a los cuerpos de los enfermos mediante la imposición de manos. En Hechos 28 nos dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. No es de extrañar que los demonios aborrezcan, ¿verdad? Como decía, la doctrina de la imposición de manos y luchen contra ella, ¿verdad? Para que no se imponga, para que las personas no sean liberadas. Ellos no quieren que los creyentes conozcan el poder y la virtud que son liberados mediante la imposición de manos. Ellos quieren ocultar esa verdad, porque la imposición de manos es el fundamento de liberar el poder de Dios en la tierra. Por eso ellos quieren de que no se haga, que no se imponga manos. A la iglesia se le ha dado el poder de atar y de desatar. Algo toqué aquí, ¿no? A la iglesia se le ha dado el poder de atar y desatar, y una de las formas en que podemos operar para desatar es mediante la imposición de manos, y lo que el Señor nos quiere dar es su gracia especial, como veíamos, los dones para ayudar a otros. Esto es lo que yo traía. El Señor les bendiga.